Hemos invitado a dos personalidades implicadas en la promoción del turismo en el Perú. Por una parte, hemos invitado al señor Edgar Vázquez, que se ha desempeñado como ministro del sector, es decir, Comercio Exterior y Turismo, y que actualmente trabaja en ADEX, la Asociación de Exportadores del Perú. Lo hemos visto hace poco tocando la campana en la Bolsa de Nueva York, ¿no? Y junto a él a Juan Stössel, que es un empresario privado, fundador y presidente de un grupo de hoteles y servicios turísticos llamado Casa Andina, que cuenta con varias decenas de hoteles de dimensiones diferentes y de los cuales una buena mitad se halla en el sur de nuestro país, tengo entendido, ¿no? Entre Arequipa, Puno y Cusco. Y si los hemos invitado es porque es un sector que sufrió enormemente, como es evidente, de la pandemia primero, y de la crisis que ella produjo. Se estaba recuperando y hace pocos días se dijo que las reservas para visitar Machu Picchu estaban agotadas hasta fin de mes. No había más lugar, tanto que se estaba buscando inaugurar entradas por otros lugares a Machu Picchu para poder aumentar un poco. Y de pronto hoy se nos informa que han comenzado a llover las cancelaciones de reservas, no solamente Machu Picchu, sino al resto de los sitios turísticos del sur, con motivo de la incertidumbre que genera la manifestación, que con el nombre desafortunado en la toma de Lima, está prevista para el próximo 19 de julio. Quisiéramos saber si tienen cifras sobre el impacto que el anuncio de esta manifestación tiene sobre el sector turismo. Señor Vázquez, por favor. Claro, bueno, mucho gusto. Primero, es muy duro para el Perú, que está buscando recuperar su imagen, que volvamos a estar en un posible escenario de confrontación nuevamente entre los peruanos. Tú me acabas de recordar que estuvimos hace poco celebrando el aniversario de ADES en Nueva York con distintas actividades. Y en las reuniones que teníamos con inversionistas interesados en el Perú, no dudan del potencial, no tienen claridad de que las cifras macroeconómicas nos acompañan, que hay estabilidad monetaria, fiscal y por supuesto perspectiva de crecimiento, pero todos, a su vez, están preocupados básicamente por asuntos internos del Perú, que es esta inestabilidad política y las confrontaciones que hemos estado viviendo hacia finales del año, inicios de este. Y eso, por supuesto, afecta de distintas maneras. Afecta seguramente a la inversión, definitivamente, están preocupados. Afecta a los negocios de exportación. La mayoría de socios de ADES han recibido llamadas de sus clientes señalando en ese momento qué está pasando con el Perú. Pero también, por supuesto, afecta la llegada de turistas. Seguro Juancho va a tener más detalles sobre esto. Y eso, por supuesto, es un escenario en el cual el Perú se ve muy afectado en el hecho de que, por ejemplo, el comercio exterior, las exportaciones, generan de manera directa e indirecta inducida más de 4.1 millones de empleos. Y es bien interesante ver que el 30% de esos empleos asociados a la exportación están en el sur. Estamos hablando de Puno, Arequipa, Moquegua, Cusco, entre otras, incluyendo Ica, donde también hemos tenido bastantes eventos, como sabes, en las manifestaciones de inicio del año. Y estamos hablando pues de una actividad que tiene muchos eslabonamientos, al igual que el turismo, porque cuando hablamos de exportación, estamos hablando no solamente del que exporta, el que exporta a su vez adquiere cajas, adquiere servicios de seguridad, adquiere servicios de distinta índole, bienes y servicios, generando de esta manera empleo y actividad económica en las regiones. Porque hay que tomar en consideración que más del 70% de las exportaciones del Perú salen desde las regiones. Y el sur, por supuesto, es bastante rico. Ya por el lado del turismo es similar, ¿no? El turismo tiene unos encadenamientos impresionantes, porque muchos piensan en turismo, el hotel, el sitio arqueológico, pero no se acuerdan del taxista, del restaurante, del guía, del portador, de la agencia de viajes, etcétera, ¿no? Una serie de eslabonamientos que también generan empleos de manera significativa. ¿Qué es lo que nos pasó en los primeros meses, por ejemplo? Nosotros hicimos desde ADES un estudio respecto de lo que pasó en enero y febrero. Recordemos que con enero y febrero las exportaciones acumularon 5 meses de caídas consecutivas, porque la inestabilidad no solo se generó en enero y febrero, ya venía desde antes con la toma del Corredor Sur, que afectó a las exportaciones mineras. Y en esos solamente 2 meses de este año, los 2 primeros meses, se pusieron en riesgo más de 8.000 millones de dólares en exportaciones. Estamos hablando casi del 13% de lo que exporta el Perú en un año.
Entonces, la Exportamos magnitud... más de 10.000 millones se prevé, 63.000 ¿no? millones. Sí. No, digo, agroexportación. En agroexportaciones un poco menos de 10.000 millones. Esperamos romper la cifra. Pero se pensaba pasar año. Este año 10.000, sí. Se pensaba pasar el año pasado, sí. no se logró. Sí. Este año tendríamos que hacerlo si las condiciones nos permiten y, por supuesto, si es que finalmente el derecho que tienen todos los peruanos a reclamar, a protestar justamente, no se lleve hacia la violencia, no se lleve a la parálisis, no se lleve a afectar el derecho de los otros peruanos a circular por el Perú en libertad. Señor Stoessel, usted tendrá las cifras, me imagino, por lo menos de su propia empresa, sino de todo el sector. Hemos visto festividades en Cusco, las fiestas de Inti Raymi llenan mucha gente y todo transcurrió en paz. En el Cusco mismo hay razones para temer que el 19 de julio pueda ser un día negro para el turismo y para la estabilidad y la paz social. Comencemos con el Cusco y hablaremos después de las otras regiones. A ver, yo estoy seguro que Cusco y alrededores no se van a plegar a ningún paro. La situación del turismo en Cusco y por ende en el resto del sur y en el país es muy mala. Casi catastrófica, porque venimos de 3 años de pandemia, de Castillo, de revueltas, como pocas veces hemos visto. Tenemos Yaku, tenemos Niño, ¿no? Dengue, ¿no? Entonces, la situación es sumamente dura. Yo viajo mucho al sur, al norte, a todos lados, al Perú entero. Y específicamente he estado en el sur, en varios sitios, en Puno, en Cusco, hablando con gente de turismo, con gente relacionada directa o indirectamente al sector, con autoridades, y nadie quiere hacer huelga. La minoría, a quien no he encontrado a ninguno, está interesado en hacer huelga. La situación es tan dura, pero tan dura, que los chiquitos, los medianos y los grandes, pero principalmente los chiquitos y los medianos, que con el esfuerzo de sus vidas han comenzado negocios de distinta índole, están quebrados. Y los que no están quebrados están a punto de quebrar. Han tenido que refinanciar 1, 2, 3 veces con el banco. Esa es la situación hoy día. Y claro, lo que estamos haciendo, los que queremos sacar esto adelante, es hablando cómo mejoramos la conectividad, cómo nos preparamos para el niño, cómo terminamos de sacar las advertencias de viaje que tuvimos a principios de año. De varios países desarrollados, casi ¿no? 30, solamente comparado en la peor época del terrorismo, ¿no? 30 países emitieron casi 28 advertencias países para disuadir a sus connacionales. Que visiten el Perú. Eso ha ido mejorando de una forma bastante importante. ¿Hay todavía países que nos han puesto una lista negra de los países? Uno de los últimos que la saca es Japón, lo cual es muy bueno porque generalmente es un país que es muy susceptible. Y muy disciplinados para obedecer lo que dice su gobierno. Totalmente, ¿no? Puno todavía sigue en la lista de muchos países, ¿no? Entonces, la situación es realmente difícil, ¿no? Pero muy difícil. Después de que reabre Machu Picchu, tuvo Machu Picchu cerrado por esto, reabre Machu Picchu y se viene haciendo un trabajo de hormiga de los privados y también del Estado para que mejore la imagen, ¿no? Y poquito a poco ha ido mejorando. Sin embargo, esa mejora que vemos es ínfima. Estamos hablando que el primer trimestre ha sido 0. El segundo trimestre poco a poco ha ido mejorando, pero con cifras absolutamente ridículas si las comparamos con el 2019. Y si el segundo semestre, como esperamos, es extraordinario, vamos a poder llegar a los 2.100.000 turistas. Y no los 4 millones. Eso no significa ni el 50% de los 4.4 millones, ¿no? Entonces, pero más grave todavía, porque en años pasados en pandemia y pospandemia, que no teníamos turismo receptivo, pero por lo menos tuvimos un turismo interno. ¿Por qué? Porque, bueno, habían puesto el tema de estos alicientes, de las AFP, que claramente no se dieron para viajar, pero mucha gente la utilizó para eso. La economía no estaba tan golpeada, por lo menos había una luz al final del túnel. Entonces, y la gente con muchas ganas de viajar. El turismo interno
viajó como nunca. Se batieron récords de viajes en turismo interno. Hoy día la situación... ¿Desde qué mes? ¿Desde qué mes? Estoy hablando del año pasado. Ya. Estoy hablando del año pasado. Bueno, hemos tenido pues distintos periodos, etapas. Periodos, pues seguíamos con el tema pues del COVID, ¿no? Entonces, este año lo único que puede crecer es el turismo receptivo, o sea, el extranjero que viene de vacaciones. Porque el turismo interno no está decreciendo, es más, está como que bajando poco a poco. El turismo corporativo, claro, está mejor que en pandemia y mejor que con el gobierno pasado, que fue nefasto, ¿no? Pero tampoco está boyante. Entonces, el sector, la infraestructura, está hoy día en una situación muy difícil. Eso que se han acabado las entradas a Machu Picchu hasta agosto, es cierto, pero es cierto porque estamos ahorita cosechando el populismo nefasto del gobierno pasado, que entregó un paquete muy importante de las entradas, ¿no?, para que sea vendido, ¿no?, en Machu Picchu Pueblo, de una forma totalmente informal. Y hoy día eso sigue siendo el caso, ¿no? Eso lo están utilizando de una manera terrible para la imagen del país. ¿Por qué? Porque muchas agencias informales en la ciudad de Cusco aseguran, le venden el paquete y aseguran... Vayan nomás allá y ahí tomen el tren, vayan allá, se bajan. La entrada. Ya. Entonces, por más que tengan la entrada, no se la dan para que la gente se quede a pernoctar y pueda utilizar algunos servicios, ¿no? Entonces, esto tiene que comenzar a cambiar. No podemos seguir en esta informalidad. ¿Pero son empresarios turísticos que hacen eso? Informales. Esta maniobra realmente... Así es. Verdaderamente... Es vergonzoso. Además, ¿quiénes son los más perjudicados? Los más perjudicados directamente es la gente de Machu Picchu. Porque la imagen del país está realmente afectada. Entonces, el Cusco es maravilloso, el Perú es maravilloso como ningún otro. Pero no sigamos jalando la pita. Seguimos jalando la pita y nos van a sacar, nos van a borrar de la lista de los viajes que uno desea hacer. Yo no lo quiero. Señor Vázquez, ¿sabía usted que se ha procedido a incitar a los turistas extranjeros que vayan al pueblo de Aguascalientes con la expectativa de no pudiendo comprar entradas ya, porque están agotadas por vía internet, se compren ahí? Sí, por supuesto. ¿Desde cuándo se hace eso? Eso es desde el año pasado, con el gobierno anterior del señor Castillo, que no solamente para el turismo, en términos generales... Pero esta es una decisión tomada por la descentralización cusqueña. En el caso de Machu Picchu hay una autoridad compartida, ¿no? Hay una unidad de gestión que está... Ministerio de Comercio y Turismo, Ambiente, Cultura, el gobierno regional, el municipio de Cusco y el municipio de Aguascalientes, que es Machu Picchu Pueblo, ¿no? Entonces ahí se toman las decisiones, pero la unidad, digamos, responsable del sitio arqueológicamente es el Ministerio de Cultura. Entonces ha habido mucha presión, en algún momento incluso paralizaron los accesos al Cusco. Pero ¿cuál fue el argumento para vender las entradas ya no por vía digital, como se había logrado hacer, sino antes con de la un pandemia desplazamiento aleatorio ahí, porque de pronto uno va hasta ahí y le dice no? Bueno, distintos grupos de interés que en ese momento tenían cabida y llegada hacia el gobierno anterior y lograron sus objetivos, pero claramente no es lo más benéfico para un manejo sostenible del sitio, que ya de por sí tiene muchas problemáticas, desde tener un solo acceso, desde no lograr recuperar las vías férreas que antes existían. ¿Por qué seguimos con ese problema de un solo acceso? Usted ha sido ministro del sector. Bueno, es histórico. Sí. Es histórico. Recordemos que esto parte desde eventos climáticos hasta malas gestiones. Recordemos que el tren antes llegaba incluso hasta Santa Teresa, Quillabamba, ¿no? Por atrás, ¿no? Así es. Hasta una central hidroeléctrica. Exactamente, y la carretera ya llega también hacia Santa Teresa y Quillabamba. En realidad el tramo que está desconectado es relativamente pequeño. Y existen distintos proyectos para hacer una conexión por el lado amazónico, pero siempre hay distintos intereses que buscan, obviamente, mantener cierto nivel de manejo, por así decirlo, monopolio, dentro de la gestión del sitio. Ahora, más allá de solamente Cusco y Machu Picchu, hay que entender que el sur peruano es muy importante para el turismo, lo comentábamos justamente antes. Estamos hablando de que más del 50% de arribos hospedajes en el Perú en un año normal se llega al sur.
Entonces es una zona Y sumamente algunos importante. entran por el sur desde Chile, ¿no? Por supuesto, Chile y ¿no? Argentina. Si uno ve a nivel de nacionalidades, Chile claramente es el principal emisor de turistas hacia el Perú. La frontera es una frontera muy viva, que ha estado muy trabada en los últimos sobre 4 años. millones que nos ha recordado que ha sido el total en un momento dado? ¿Cuántos chilenos? En su momento los chilenos llegaron a ser casi 1 millón de traslados. O sea, 25%. Así es, casi 1 millón de traslados. Turismo en un sentido lato. Turismo en el sentido de personas que quedan y pernoctan, ¿no? Sí. Que se quedan, porque también está el incursionismo. Sí. El incursionismo es el que llega, se toma el servicio, va a un restaurante, a un servicio médico y regresa a su ciudad. Es decir, no duerme en el sitio que está visitando, ¿no? Pero en ese sentido, el sur claramente es un gran espacio. Una buena mitad, como dice. Señor Stoessel, hemos hablado sobre todo sobre el Cusco, como es natural, pero en realidad las miradas están dirigidas hacia Puno también, que es un sitio turístico por la belleza del paisaje, sobre todo lacustre, ¿no? Tiene prestigio mundial el lago Titicaca, por la belleza de algunas ciudades, de algunas iglesias coloniales y de restos arqueológicos. Finalmente se dice que la cultura inca procede del lago Titicaca, sea verdad o no, hay el mito tenaz, ¿no? ¿Qué datos tiene usted sobre Puno? Hay declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Puno, por una parte. Hemos visto que ha habido que sacrificar la fiesta de la Candelaria en febrero de este año, justamente por las manifestaciones de los muertos a las que ustedes han hecho referencia. Esperemos que se pueda llevar a cabo en febrero próximo. Pero ¿qué datos tenemos sobre Puno? Yo con las personas que he podido conversar, principalmente relacionadas al turismo, pero también indirectamente relacionadas, no tienen ninguna intención de salir a marchar, y menos de la forma que sucedió los meses pasados. Puno es muy grande, ¿no? Yo estoy hablando de la ciudad de Juliaca y la ciudad de Puno. Que son las dos grandes ciudades. Son las dos grandes, bueno, pero hay otras grandes ciudades, sí. ¿No? Más hacia la frontera con Bolivia, que generalmente ¿no? Están un poco más distanciadas de esa realidad. Milave, Juli, Pomata. Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, esperemos que no suceda nada. Bueno, de todas maneras va a haber una marcha. Las marchas están más que bienvenidas, por supuesto. El asunto es que las marchas no pueden estar ocasionando los destrozos, tema de aeropuertos, carreteras, propiedades públicas y privadas. Esperemos que eso no suceda. Confío que no es así. Lo que sí escuchamos, y supongo que habrá más información al respecto, es que estas son marchas que ahora están siendo manejadas de una forma totalmente distinta y por distintas personas, ¿no? Ahora esto es mucho más grupos, ¿no? O partidos de izquierda, ¿no? Con ya réditos mucho más políticos, ¿no? Entonces, yo no creo que tengamos la misma cantidad de gente, porque yo creo que fue mucha gente engañada, ¿no? Y llevada a estas marchas engañada, y mucha forzada también, ¿no? Hoy día, quien está atrás de esto es gente que está quizás más organizada, pero que no creo que tenga el respaldo ni pueda engañar de la manera que se engañó a gran parte de la población en diciembre, enero y febrero del año pasado. Algunos hoteles han venido funcionando en el Cusco, con baja tasa de ocupación, pero funcionando. En torno al lago, por ejemplo, en Puno Ciudad, ¿o no? Por supuesto. Sí. Sí. No solamente eso, sino ya las ocupaciones de los hoteles de Puno, que por supuesto, después de lo que ha sucedido, están cerrados. Todos cerramos nuestros hoteles en Puno, ¿no? Pero ya hace algunas muy buenas semanas se abrieron nuevamente los hoteles de Puno y increíblemente hemos comenzado a recibir turistas extranjeros de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, hoy día nuevamente todos los hoteles, unos más que otros, ya tienen un movimiento. Yo dudo que alguien que de alguna manera esté relacionado a esto quiera frenar lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo. Entonces, yo soy positivo, yo sí creo que esto va a ser un bache. Nuestro país es complejo, y siempre tendremos huelgas y siempre tendremos, ¿no? Algunos baches, como dije, pero esperemos que comencemos y para arriba nada más, porque en verdad el sector ya no podría aguantar otro año como el año pasado o principio de este año. Señor Vázquez, para terminar, desde su experiencia en ADEX, ¿qué datos tienen ustedes respecto a la situación en Puno?
Bueno, ha sido muy duro. Recordemos que durante las protestas de inicio de este año incluso se afectaron instalaciones de empresas exportadoras. Una importante exportadora de trucha, por ejemplo, que tenía sus instalaciones en Puno, fue vandalizada. Se cortaron sus redes y se perdieron cientos de toneladas de trucha que eran normalmente para exportación. En una, digamos, región muy golpeada, porque el año pasado las exportaciones de la región cayeron casi 20%. Y el empleo asociado a la exportación... 20% de las exportaciones tradicionales. Pero había minería. No, totales. Había minería claro, también, minería, que nunca paró, creo, ¿no? Bueno, no paró la minería informal, porque no, esas actividades nunca paran, ¿verdad? Pero la minería formal... No, esa no paró. No, y no paró, siguió funcionando a lo largo de toda la, digamos, periodo difícil, ¿no? Aún así, son momentos muy complicados. El empleo asociado a la exportación en Puno cayó 25%. Es decir, si a eso le sumamos la parálisis completa que tuvo el turismo en los primeros meses de este año, obviamente es una región sumamente golpeada. Y hay que tomar en cuenta, además, que hay mucha riqueza por explotar. Yo comentaba con Juancho hace un momento, en septiembre, que va a ser la Expo Alimentaria, siempre brindamos algunos espacios de responsabilidad social. Y hay una organización de productores de granos andinos de Puno que está pujando, que está saliendo adelante, que tiene emprendimientos en turismo también. Imagínate que esté en una vitrina como la Expo Alimentaria. Turismo social. Turismo vivencial, exactamente. Pero que después estas circunstancias que no pueden manejar, finalmente tumban sus aspiraciones, tumban sus expectativas. Entonces, para aterrizar la problemática hay que pensar en estos peruanos que con mucho esfuerzo, las personas que tienen sus emprendimientos en la isla de los Suros, los guías de turistas que van... Eso es turismo en el hogar de la gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Vivencial. Estamos afectando en realidad la vida de personas, peruanos, miles que obviamente dependen de estas actividades. Bueno, muchas gracias por los datos que nos han dado y por la tenacidad que muestran para seguir dando la lucha por crear empleo, por sacar a nuestros contribuyentes, que nuestros compatriotas salgan de la pobreza en esas regiones, y efectivamente el turismo es uno de los grandes recursos que nuestro país tiene y tenemos esa gran suerte, ¿no?, junto a otros recursos, pero ese es muy importante y bueno, quienes hemos estado ahí sabemos. Señor Stossel, palabras finales. Unas palabras. A ver, estamos a unos días de nuestro feriado de 28 de julio. Para quienes todavía no hayan decidido qué es lo que van a hacer, los invitamos, ¿no?, a visitar el Perú. Hoy día el Perú a nivel nacional tenemos un montón de cosas nuevas, un montón de nuevos emprendimientos, y visitar estos emprendimientos y estos destinos realmente ayudan muchísimo, ¿no?, a que estas personas que están saliendo después de todos estos años de esta crisis terrible puedan por lo menos, ¿no?, tener esperanzas de que van a poder continuar con lo que iniciaron años atrás. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por explicarnos datos sobre la situación en la región sur de nuestro país, sobre todo desde el punto de vista del turismo, actividad que, repito, es fundamental para la creación de empleo y en la reducción de la pobreza. Y buena falta que nos hace con las cifras que hay respecto de las carencias, ¿no?, que se expresan sobre todo en el caso de Puno, en la tasa absolutamente inadmisible de anemia que afecta a los niños ahí, cerca del 50% de ellos. Muchas gracias y muy buenas noches y que tengan unas felices fiestas patrias, puesto que usted ha hecho referencia a esta fiesta.